Señorita Pérez. Listo. Ya. Partimos de nuevo. El trabajo que vamos a hacer ahora es un trabajo de retroalimentación a nivel de grupos porque, como les comentaba, ustedes hicieron una ardua investigación de un sistema biomecánico humano para posteriormente reproducirlo. Por las conversaciones que tuve con algunos de ustedes, me percaté de que algunos tenían muchos autores y no tuvieron la oportunidad de discriminar qué les sirve de lo que no les sirve como información. Por lo tanto, la exposición que está en el video es una síntesis de todo ese proceso investigativo que ustedes realizaron como grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Y por eso tiene tanta importancia la retroalimentación que van a tener a nivel de grupos. Un grupo X va a ver el video que hizo otro grupo y va a generar opiniones respecto del contenido de ese video. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Falta información? ¿Falta claridad comunicativa? ¿Esquema? Todos aquellos elementos que pueden faltar, como se pueden potenciar, se los van a comunicar, ya sea formulando preguntas o haciendo evaluaciones constructivas o críticas constructivas. ¿Para qué? Porque el segundo módulo se cierra hoy día con la entrega de este trabajo que ustedes hicieron. Por lo tanto, pasamos ahora al tercer módulo, o a la unidad 3, que es réplica o fabricación del sistema al cual ustedes investigaron. Entonces, la retroalimentación que van a tener les va a servir para que cuando tengan que tomar toda esa información y llevarlo a un plano de aplicación, sea menos complejo la toma de decisiones. De eso se trata lo de hoy. Porque van a tener que tomar decisiones respecto de los tamaños de los huesos, la forma del hueso, las terminaciones de los huesos, el ensamble de los huesos, igual cosa con los cartílagos, después con los músculos, después con los ensambles, o la integración, por ejemplo, cómo un músculo se transforma en tendón y cómo el tendón se fusiona con el hueso, por ejemplo. Todas esas decisiones van a tomarlas a partir de la información o de la investigación que hicieron en este trabajo. Ahora, ¿es complejo? Sí, es complejo. Pero cuando tengan que ustedes aplicarlo, se van a dar cuenta que no lo es tanto. Porque ya tienen el conocimiento o el contenido internalizado en ustedes. ¿Y cuándo se va a transformar en conocimiento? Cuando lo apliquen. Yo les podría asegurar que después de este trabajo, los que hicieron rodilla, nunca más se les va a olvidar cómo funciona una rodilla y qué componentes tiene. Igual cosa con el codo, con la muñeca, con el tobillo. Les va a servir mucho para tomar decisiones después de las asignaturas de taller. Cuando tengan que investigar a un usuario o desarrollar un producto para un usuario, cuáles son los criterios funcionales, por ejemplo. Cómo se integra el objeto al cuerpo. Cuáles son las leyes biomecánicas del cuerpo para no agredirlo respecto del diseño que estoy planteando. Para eso les sirve este curso. ¿Alguna pregunta respecto de lo que vamos a realizar ahora como actividad? ¿Alguna duda? No. Perdón, ¿los videos los vamos a ver con alguien del grupo que lo hizo? ¿O eso va a ser como después vemos el video y luego preguntamos con el otro grupo? No, Vicente. Lo que va a hacer Sofía va a juntar dos grupos. Por ejemplo, un grupo que hizo la rodilla y otro grupo que hizo el codo. El grupo que hizo el codo le va a exponer su trabajo al grupo que hizo la rodilla y va a generar opiniones de retroalimentación al grupo que hizo el codo. Y después el proceso inverso. Y esa retroalimentación te va a servir para poder potenciar la información que está contenida en ese video y también potenciar la investigación que hiciste para que después puedas llevarlo a un plano de aplicación, que en este caso sería fabricar el producto biomecánico en el cual tú trabajaste. Ese es el objetivo de esta actividad. Ya.
¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Están ahí o se quedaron dormidos? Estamos Y aquí, estamos. pero creo que está claro. Ya, entonces le voy a pedir a la señorita Pérez que conforme los grupos, que supongo que ya los debe tener conformados, Por supuesto. y por lo tanto genere las salas y a trabajar. Y nosotros nos vamos a estar paseando por las salas para ver cómo van. Sí. Por favor, no se pongan a pelear, ¿eh? Por favor. Está difícil. Oh, Yo no gano nada. por favor, las críticas constructivas son las que más aportan al proceso formativo de una persona. Otra vez, la Fernanda se quedó sola. No, no está sola, todavía no se va. Hay dos, o sea, formé dos grupos nomás. Ya. ¿Y qué le pasó, señorita Ureta? Me llevaron un grupo que no es. ¿Cómo que no es? No había ninguno de los chiquillos con los que trabajé. Pero, a ver, ¿con quién trabajaste? ¿Con qué Con Eloy y Diego. Ah, lo siento, fallé. Era el otro grupo. Ay, señorita Pérez, por favor. Ahí sí. ¿Y la Fernanda, por qué no la envías a una sala? Es que ya la envié, pero no. Ella tiene que aceptar irse. Ah, a lo mejor no está en el computador en este momento. Sí, yo creo. Fernanda, ¿estás ahí? No, no está ahí. Ya, les damos unos minutos entonces. Sí, lo mando al grupo 2 porque el grupo 1, o sea, el grupo 1 pidió ayuda. Ya. ¿Qué pasó, Hola. señorita Orrego? Como Felipe. No, ¿qué pasó, señorita Orrego? Dije. Es que creo que me metieron a un grupo donde no estaba mi grupo. ¿De Estaba sola, verdad? ¿De nuevo? estaba sola con la gente del tobillo. Señorita Pérez, Y yo ¿usted soy. tomó desayuno, no? Sí, No, sí, no desayunó. No, la yo señorita sí Pérez. tomé. Ah, No, bueno, usted se nota que no tomó desayuno, está como despertando. sí. Qué terrible, perdón. Tengo la cara hinchada. Ya, me voy por mi No, grupo. no, tiene que haber sueño nomás. Ahí, está bien. Qué raro. ¿La enviaste? Sí, la mandé. Lo Ya. raro es que ¿A qué, no. ¿Mm? a qué grupo me ibas a mandar? ¿Al 1 o al 2? Ah, yo pensaba al 1 quizás. Ya. Al grupo que está pidiendo agüita. Sí, es que la Fabiola estaba pidiendo ayuda, entonces seguramente era porque había quedado en un grupo X. Señor Entonces, Trincao. Por favor, no me digas que también te mandé al grupo. ¿cómo? Por favor, no me digas que también te mandé mal al grupo. Es que no sé, estaba con los chicos que hicieron el tobillo, pero no estaba el resto de mi grupo. Así que no sé si a lo mejor mi grupo terminó en otra parte o qué diablo. Pero el resto de tu grupo yo tengo anotado que estás con Eloy, No, ¿no? no, yo estoy con la Maite y la Palo. Con la Maite. Ah, es que no están. es- Todavía no están No en han, lle- clase. no han llegado. Han llegado. Ah, ninguna de las dos han llegado. No, tú eres tu grupo. En Ah, este increíble. momento tú eres tu grupo. Ya, Entonces tendrías que exponerle tú al otro grupo. En la O sala donde esperar a estaba. que el otro grupo te exponga primero, esperando a que llegue el resto. ya, Sí, yo creo que eso sería mejor. ya, Ya, voy a ir a la sala entonces y les voy a decir que me expongan.
Ya, pues. Ya. Ya. Ya, lo mando al grupo 2 y yo me voy al 1. Ok. Ya. Pero por favor, trata de no equivocarte. Sí. Por favor. No me mandes a una sala que no existe. Lo voy a mandar a una sala solito. Sí, como Ya, siempre. Si a mí nadie me quiere. oh. Hay 2 grupos nomás formados, así que yo Sí, creo pues que los grupos que armaste vamos. son de tres, ¿no es cierto? Sí, Sí, pues quiere decir que en este caso hay 6 personas, claro. así que yo me quedo en el 1 y usted se queda en el 2. Ok, después nos rotamos. Dame Ya. ahí 10 minutos y nos cambiamos. Ya, o me manda un WhatsApp cuando esté Bueno, listo. Ya, nos vemos. nos vemos. La rodilla posee 2 grados de libertad. El primero y principal solo permite a esta articulación realizar movimientos de flexo-extensión, mientras que el segundo permite realizar movimientos de rotación, solo si ésta se encuentra flexionada. La extensión se define como el movimiento que aleja la cara posterior de la pierna de la cara posterior del músculo. La flexión, por el contrario, puede definirse como el movimiento que aproxima la cara posterior de la pierna a la cara posterior del músculo. Los movimientos rotacionales son internos y externos. La rotación interna se da cuando la punta del pie se dirige hacia adentro y, por el contrario, la rotación externa se da cuando la punta del pie se dirige hacia afuera. Las rodillas se encuentran expuestas a diferentes tipos de lesiones por desgaste o por movimientos mal realizados. Las rodillas soportan el peso corporal, que es una carga dinámica que varía según el ejercicio que uno esté realizando o la acción que uno realiza. Las lesiones que afectan a las rodillas se pueden dividir en 2 categorías: del tipo ósea, que afecta a los huesos, y de partes blandas, que pueden afectar a ligamentos, cartílagos y bursa. Aquí podemos ver ejemplos como son la artrosis y las condropatías, que afectan a los huesos de la rodilla, y a los esguinces y luxaciones, que afectan a los tendones y a las partes blandas de la rodilla. Por lo general, los tendones de la rodilla fallan por movimientos mal realizados, como lo es en el caso de los futbolistas al momento de cortarse el ligamento cruzado por una fuerza mal hecha. El otro tipo de lesión son lesiones por desgaste, como la osteoporosis, para los cuales existen prótesis que son utilizadas para simular la función de la rodilla y poder mantener un funcionamiento estable dentro del tiempo. Muchas gracias por su atención y esperamos que pudieran aprender algo nuevo. ¡Bravo! No puedo creer que lo hayan puesto. Necesario. Prepárense para ver la misma PPT. Qué feo. Prepárense para el plagio. ¿Qué vamos a decir? El plagio estuvo bueno. ¿Alguno lo puede compartir? Es que no lo tengo en el computador. Ya, espérate, pero primero, ¿qué opinan del video? Como que no sabes qué les podría criticar en verdad. Está Mira, genial. No sé cómo lo es un hicieron para poner desconocido. la animación en el tiempo que tenían. Sí, Son yo creo que lo único es el audio, que se escucha medio raro y disparejo. Sí. Así bueno, es. editores. Sobre todo la voz del señor de la cerda, que no se escucha. Por lo tanto, voy a tener que reprobar ese video, señor de la cerda. Lo siento. ¿De qué se ríen? Le voy a subir Ah, alguna buena parte afrontar la del muerte. video. Es un buen día para morir. Sí. Ujú. Vamos a tener que hacer una luxación de rodilla en castigo. En realidad, la única crítica que yo haría al video, que es cierto lo que dice Fabiola, que estaba como bien planteado, se entendió perfectamente bien, pero había problemas con el audio. O sea, la voz tuya, Javier, no se escuchaba bien. Había como un sonido de fondo cuando tú grabaste, parece, que se acoplaba con tu voz. Mm, Eso pasó. Pero en general bastante interesante. Ahora, el tema de las lesiones, yo creo que es súper importante entender los 2 tipos de lesiones que hay, que son lesiones de tipo ósea y lesiones de tipo ligamentosa. Y es cierto que, bueno, una de las lesiones, que yo creo que es la más grave, es el tema del corte del ligamento cruzado. O sea, si un futbolista recibe una lesión de ese tipo, su carrera se acabó. Desgraciadamente se acabó. Hay operaciones que se pueden realizar, pero
La otra lesión es la de menisco, que es muy común. Mm. Y hay una lesión que también se sufre, que no me acuerdo cómo se llama el ligamento, que es el que sostiene la rótula, que se inflama, que cuando tú la flectas causa mucho dolor. El ligamento rotuliano. Parece que sí, parece que se Sí. llama ligamento rotulano, pero es que hay una parte del ligamento que tiene un nombre bien específico, Ah, sí, que de la es el que se terminación. inflama. Es el que se inflama y causa mucho dolor. Y esa inflamación es por impacto. A los tenistas les pasa mucho eso. Ya, no, entonces no debe ser lo de la... Porque algo similar que habíamos visto era la bursitis, que era la inflamación como de la bursa de la rodilla, que son como las zonas que tienen el líquido que lubrica la rodilla. Y hay justamente una en la parte como superior de la rótula, hay una bursa que se inflama por lo general y hay imágenes o sea, Sí, que vimos que las personas tenían como con una pelota en la parte de arriba de la rodilla. sí, pues y si no se tratan esas lesiones se transforman en crónicas, porque el tema del Mm. líquido en la rodilla es muy común. Es muy común. Y las recuperaciones de una operación de rodilla, uff. No te lo encargo, de hecho vimos y el corte que te hacen es como es un corte como de 20 centímetros, que se hace desde la parte superior de la rodilla hasta abajo y toda operación te tienen que abrir la rodilla completamente. Sí, Sí. sí. Sí, no eran imágenes placenteras de ver, de hecho era como, me llegaban a abrir la rodilla de verlo así como, oh no, no creo, no creo que me pase nunca eso, así. Justo Bueno, los meniscos. Así como, ay, mi menisco. pero las lesiones de menisco se tratan de manera bastante, yo diría, poco invasiva. No, bastante poco invasiva, porque literalmente hay una operación que meten como una máquina muy pequeña, que es por endoscopio, donde te hacen un corte y con eso sacan todo el tejido que está haciendo fricción con el cartílago. Y la otra operación que se hace es inyección de células madre para regeneración de tejido. Que ahí lo que hacen literalmente te hacen una rodilla de nuevo. Sí, es como Sí. como un reset de la rodilla. Sí, sí. Hay varios. Bueno, en medicina deportiva se está aplicando mucho el tema de las células madre en regeneración de tejido que no se regenera. Porque el menisco, yo diría que es lo primero que colapsa. Porque recuerden que la función del menisco es amortiguar. Exacto. Y antiguamente los meniscos los sacaban. ¿Por qué? Operaron de la rodilla y tenían el video donde como que le mordían así, los Menisquillo. meniscos. Sí. La rodilla, sí, Pero yo sí, lo vi. la función que cumple es como Sí, esencial. como que metían un tubito y le hacían. Sí, es que lo que pasa que en términos médicos, lo que son investigaciones en cirugía deportiva o medicina deportiva son muy, muy, muy grandes. Yo estoy hablando hace 50 años atrás que si tú tenías un problema de menisco te lo sacaban. Entonces, claro, podías seguir trabajando la rodilla con los cartílagos del fémur Sí, y de la tibia, pero al cabo de un tiempo, como no había ningún elemento que fuera capaz de contener impacto, el impacto y el roce finalmente terminaba gastando el cartílago y llegabas al hueso y eso generaba mucho dolor. Y eso era invalidante. de hecho, ese tipo de lesión se parecería mucho a como una artrosis. Claro, Como, exactamente. en sí lo que hace es como acelerar el proceso de desgaste que al final va a tener que va teniendo. Sí, al final como que lo que encontramos fue eso, que las rodillas como están diseñadas para durar bastante tiempo, pero dependiendo como de la cantidad de impacto que uno le ejerza, como si uno realiza actividad deportiva, si uno camina mucho, si uno sale mucho a correr, puede ir reduciéndose su vida útil. Sí, Entonces, como llegas a cierto punto donde ya sí o sí vas a requerir un cambio, una refacción de rodilla, pero, pero un sistema bastante bonito, cómo funciona, cómo trabaja. sí, es bonito.
es bonito. Y yo quedé súper impactado con las técnicas reconstructivas que hoy en día hay. O sea, de hecho, si tú, bueno, aquellos que gozan de sistemas de salud privado, tú perfectamente te pasas un tratamiento sobre las madres para regeneración de menisco y tienes rodilla para 10, 15 años más, sin tener que reemplazarla. Sin tener que reemplazarla. Pero en general, volviendo al trabajo que hicieron ustedes, está bastante interesante. Está bastante interesante. Me gustó mucho sobre todo el tema de las lesiones. Las gráficas que utilizaron de las lesiones. Está como bien planteado. No sé si algún integrante más del grupo o del otro grupo quiere hacer algún comentario. Se quedaron dormidos. No, La verdad no sé qué ese decir. comentario, entonces. Doña Bárbara Parte de la Luisa. PPT. Aquí ¿Perdón? estoy. La verdad, yo tengo un comentario, pero no es como a la presentación de los chiquillos, sino como integrándome a la conversación, que me dio curiosidad y si es que saben o averiguaron por qué se salen las rodillas. ¿Cómo? ¿Por qué qué? Se salen las rodillas. ¿Cómo se sale la rodilla? Sí. Ajá. Sí. ¿Por qué pasa eso? Cuando O se sea, te corta, cuando se los corta el ligamento ligamentos. cruzado pasa eso. Sí, esos están adentro. No sé, pucha, es que en el video está muy sí, poco en la rodilla. Sí, es que mira, al los final cruzados. lo que uno tiene es que los tendones, sí, los tendones o los ligamentos de ahí son los que mantienen los huesos juntos, tú lo habías dicho, eran los, Los El tendones ligamento mantienen los Los huesos tendones. ya, podría ser que te veas como los tendones demasiado largos. Sí, o Ah, flexible bueno. puede ser. Bueno, Sí, o los eso es, tendones más cuando eres hiperlaxo. sí, algo de Claro, ese estilo claro. podría hacer que te permitiera hacerlo. No es como normal, pero No está bien. no es lo ideal, pero podría ser algo de ese estilo, me imagino. No es Igual tenía una normal. amiga que lo hacía así como No, no, no. extraño. Es que me entró la curiosidad porque me acuerdo que en el colegio tenía un compañero, estábamos en una educación física, trotando, y de repente se cae. Y todos como gritando con pánico, y él también claramente. Y yo me acerco a ayudarlo a que se pare porque nadie lo hacía que se parara. Y en eso que me acerco le veo su pierna y la rodilla está en otro lado. Sí, Ouch. estaba, Una- sí, yo quedé con esa imagen muy grabada y yo ahí como que, ¿qué? Y la rodilla de verdad estaba como la pierna literal para el otro lado, así, la otra parte. Y yo quedé impactada, así como cuando dicen, oh, si me salió la rodilla. Y ahora sí me imagino cómo es eso, porque lo vi así. Y por eso me entró esa curiosidad. Bueno, eso es por corte del ligamento cruzado. El ligamento cruzado está dentro de la rodilla, detrás de la rótula, donde está la tibia. Cuando se une con el fémur, el movimiento que hay, para que tenga el movimiento de bisagra, en el centro hay un ligamento que se llama cruzado y se llama cruzado porque es un ligamento, son dos ligamentos que dan en X. Y eso también te permite rotar la rodilla. No solamente flectarla o pivotearla, sino que rotarla. Cuando se cortan esos ligamentos, se desmonta la rodilla. Puede ser por golpe, puede ser por algún daño congénito, puede ser también por algún tipo de enfermedad que la persona tenga, a nivel muscular o a nivel de nutrición también. Ay, me dolió. Pero recuperarla es un tema, es bien complejo. Sí. Requiere operación y un periodo bastante largo de recuperación. Sí. Profe, la Fer se le cayó y necesita entrar de nuevo. Habría que pedirle a Sofía que le permita entrar, porque ella está de Despeor. Fernanda, la Fernanda. Sí, la Fernanda. Fernanda Guzmán. Está pidiendo ayuda.
Ayúdame. Sáquenme en Latinoamérica. Ya le envié un mensaje. Tenemos que grabar mejor las voces. Sí. Ahora, ¿el siguiente grupo va a exponer ahora? Ujú, sí. Ya, veamos la exposición. Doña Bárbara Luisa. Estimado. Sí, ya la asignó. Debería estar por entrar entonces. Tú puedes ¿Quién ser. proyecta? Ya yo lo hago, es que se acaba de terminar de descargar. Ah, buenísimo. Wow. Ya, yo le avisé que era la isla PPT. Lo pusimos morado. ¿Cómo? Es más chic. Ya, Me gusta su estilo. ok. Lo voy a poner. Dale. Hola, somos Carolina, Fabiola y Bárbara y hoy les presentaremos sobre la articulación del codo. Comenzando, hay que conocer de qué está compuesto. Son 3 huesos, húmero, radio y cúbito, también conocido como ulna. Para diferenciarlos, el radio es el que siempre estará hacia el lado del pulgar, mientras que el cúbito estará hacia el meñique. Una aclaración importante es que la protuberancia, que se le llama codo, no es un hueso en sí, sino el olecranon, una de las apófisis de la parte superior del cúbito. Los músculos que todos nos enseñan son los más superficiales y protuberantes. El bíceps, que queda en la cara interior del brazo, y el tríceps, que se ubica en la cara exterior. Pero estos no son todos los músculos que hay. Los flexores principales son el braquial interior, el supinador largo y el bíceps braquial. Por otro lado, los extensores son las 3 cabezas del músculo tríceps braquial. La cabeza larga, lateral y media. Médicamente hablando, el brazo es el sector entre el hombro y el codo, y se le llama antebrazo a la sección entre codo y muñeca. Del brazo hay 2 tendones, el del bíceps braquial y el del tríceps braquial. En el antebrazo, los músculos derivan en 2 tendones, el músculo de los flexores y el común de los extensores. Una de las partes más importantes del codo son los ligamentos de la articulación. Estos tienen la función de mantener las superficies articulares en contacto. Son auténticos tensores dispuestos a cada lado de la articulación. En conjunto, tienen la forma de un abanico fibroso, que se extiende desde cada una de las 2 prominencias del epicóndilo por fuera y epitróclea por dentro. Los 2 principales ligamentos son el colateral cubital, que presenta 3 haces gruesos que parten desde el epicóndilo. Está el haz anterior, siendo el más importante dando estabilidad al codo. El haz posterior es débil y está reforzado por esta banda transversal que une los extremos de la banda anterior y posterior. En el ligamento colateral radial también presentan 3 haces que parten del epicóndilo. Está el haz anterior, que es el que refuerza el ligamento anular por delante, el haz medio refuerza el ligamento por detrás y por último el haz posterior. El codo cuenta con una cápsula, el cual se refuerza por delante con el ligamento anterior y el ligamento oblicuo anterior por detrás. Bueno, empezando con el funcionamiento, vamos a hablar del complejo articular del codo. Este trabaja con el hombro en la aplicación de fuerzas y el control de la mano en el espacio. Se compone de 3 articulaciones: la húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal. El codo realiza 3 movimientos, los vamos a ver a continuación. Primero tenemos la flexión. Participan las articulaciones húmero radial y húmero cubital. En este caso, los músculos que actúan son el bíceps braquial, braquial anterior y el supinador largo. Estos son de naturaleza agonista, o sea que se encargan de realizar los movimientos de contracción. También existe la extensión, y aquí participan las articulaciones húmero radial y húmero cubital. El músculo que actúa es el tríceps braquial, y este es de tipo antagonista, o sea que se relaja. Por último está la pronación y supinación del antebrazo. Este es un movimiento conoide de base distal, o sea que el radio gira sobre el cúbito y este sobre su eje. Muchas gracias. Bien. Wow. No entendí nada. Ups. Tienen los nombres, ¿por qué lo hicieron tan raro, Bruno? Sí, la verdad que como Sí. que hablaron muy rápido, ¿eh? Pero en general está bien. Sí. Sobre todo la Carolina Gutiérrez como que hablaba demasiado rápido en el Muy video. veloz. Eran hartos componentes, sí. Sí, eran muchos componentes. Profe, antes de empezar, ¿vio el chat o no? Es que Sí, la Palo está esperando para entrar.
O estaba, Sí, no sé. sí, parece que ya la asignaron, Ah, ya. porque me contestó Sofía. Y Ya. le envió un mensaje, gracias Fabiola. Ujú. A ver, ¿pueden dejar de compartir pantalla? Sí. Por favor. Ya. ¿Qué podemos hablar de este video? O de esta presentación, ¿no? De este video. Yo por lo menos siento que el sistema que les tocó a ella es un poco más complejo en cuanto a movimientos que la rodilla. Tiene muchos músculos involucrados que hacen movimientos como bastante particulares. Sí, la, Claro, supi- la supinación y pronosupinación. Esos dos son son movimientos. Es este. Claro. sí, complicadísimo. El otro tema que yo encontré también es que como está estructurado el codo tiene tiene demasiados tendones en la articulación. Entonces como intentar como nombrarlos todos de harta información que llega de golpe. Sí. Sí. Ahora la pregunta que les hago, desde el punto de vista del contenido de este video, ¿está bien? ¿Está medianamente bien? ¿O está deficiente? Yo encuentro que está bien, solo que cuando uno se enfrenta a problemas que involucran el cuerpo, son tantos componentes que a veces uno tiene miedo de saber discriminar los importantes de los que uno puede dejar de lado. Esto cuesta un poco como decir, ya, este lo voy a dejar de lado porque tal vez no aporta mucho al estudio. Muy bien, señor Campbell. Justamente eso tiene que ver con la toma de decisiones respecto de la información relevante para los fines de este estudio, con la información que es menos relevante. Porque, claro, tú puedes hablar de la anatomía completa del codo, pero para los movimientos que yo quiero ejemplificar, ¿necesito mostrarlos todos? Que es una pregunta que les hago. En realidad depende del movimiento, porque, Exacto. por ejemplo, para lo que vendría a ser extensión y contracción del brazo, se necesitan todos los músculos de lo que vendría a ser un brazo. Y Claro, para lo que es rotación, se necesita el antebrazo. es. Sí, sí, es muy cierto eso. Y eso tratamos de explicarlo, pero quizás fue muy poco tiempo para meter todo Sí, ahí. sí, en 3 minutos necesitas más, yo creo. Sí, Sí. lo que pasa es que, perdona que interrumpa, ahí justamente lo que se evalúa es la capacidad del estudiante o del grupo en este caso de sintetizar información. Porque claro, una opción es hablar todo súper rápido para que alcance el tiempo, pero otra opción es ver, bueno, cuáles son los elementos que yo voy a presentar para que se entienda bien, se comunique bien y no saturar de información a quien escucha. Que O sea, por favor, no quiero decir que esté mal lo que hicieron. Disculpa, Javier. yo tengo un punto como, por parte de la estética del video. Las transiciones que colocaron, intenten que sean transiciones rápidas, que no sean como estos fade in y fade out que hacen las presentaciones, sino que sea como un cambio instantáneo, porque como el tema que están tratando lo están intentando explicar como lo más rápido posible, que la presentación cambie lento, es como que como que hace que uno se desconcentre, porque están pasando de hablar de un tema al otro y tenéis como ese gris que está entre medio de las dos presentaciones, que está pasando de una diapo a la otra, que hace que te desconcentres igual. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, a mí no me pasó tanto, pero sí noté que había como una dicotomía entre lo que era la verbalización de la información y la imagen. Pero en general los dos videos, el primero no lo vi completo, vi parte de él, pero los dos están bastante buenos. Están bastante buenos. Ahora, ¿cómo lo van a replicar? ¿Qué es lo que ¿Cómo primero deberían, qué es lo que primero deberían hacer, por ejemplo, para fabricar un codo?
huesos. La unión de los huesitos. Hueso Creo que La, preocuparnos de que encaje parece todo y después la medir. primera. la unión de los huesos o la Sí. conformación de los huesos. Qué chévere. No sé, me quedé en blanco. ¿Por No qué? sé si estoy segura de cuál es la diferencia. Porque la unión de los huesos habla de un hueso que ya está hecho. Ah, bueno. Y la conformación de los huesos es construirlo. Ya entendí. Porque ahora es súper cierto lo que dice David, que el codo aparentemente es más complejo que la rodilla, porque tiene más elementos móviles que la rodilla. Sí. Eso es verdad. Pero recuerden que es solamente el codo, no tienen que llegar a ser la muñeca. Por lo tanto, a lo mejor un criterio de solución sería solamente ejemplificar un movimiento de extensión y de flexión, porque si hacen Uf, tendría que incorporar la muñeca. Sí, porque también tiene que tener esa conexión en la punta de los Sí, Ahí huesos. tuvimos la gran duda, porque en realidad ese movimiento deriva de uniones hacia lo que es el codo. Entonces ahí no sabíamos si es que había que ponerlo o no era tan necesario, porque tampoco es como que, o sea, es que es un movimiento que va dentro de lo que es el antebrazo, o sea, entre el codo sí. y va pegado tanto al codo como al glúteo. Y ahí no sabíamos si es que era parte de lo que es codo o parte de lo que es muñeca, porque yo creo que sin uno no funcionaría. Exacto. Lo que pasa es que son sistemas sumamente integrados, funcionan de forma independiente, pero es tan armónico la forma en que están hechos, en que no puedes dejar de considerar uno si es que acaso el otro actúa. Que en este caso la supinación y la pronosupinación, obviamente que está metida en la muñeca. Sí. No hacemos este movimiento o este, pero para hacer este movimiento, obviamente que todo lo que es la red de tendones y fibras musculares y ligamentos participan, que se integran con la muñeca. Porque además para hacer este movimiento están integrados los huesos del antebrazo. Por lo tanto, yo creo que estratégicamente, para efectos constructivos o de demostración de un movimiento biomecánico, trabajar con este nomás. Y eso ya es harta pega. ¿Qué pasa, señorito Rego? Entonces su consejo es que nos quedemos solo con el movimiento de flexión y extensión, ¿o me equivoco? Yo les aconsejaría tomar esa decisión por la complejidad de componentes que requiere la supinación y la pronosupinación. Ya, me parece. Gracias, señorito Rego. Usted es una persona muy criteriosa. Señorita Pérez, supongo que me viene a retar, me viene a cambiar de grupo. ya terminaron el otro grupo. Quería saber cómo iban por acá. Acá estamos bastante bien. En realidad estaban bastante entretenidos los dos videos. Estaban bastante buenos los dos videos. Porque Uno era bastante impactante. impactante. Sí, porque mostraba lesiones. Igual eso le faltó. Sí. Teníamos demasiada anatomía para hablar de las lesiones. Pero la lesión principal vendría a ser el codo tenista, que tiene que ver con el tendón del antebrazo, el tendón extensor del antebrazo. Sí, el epicolio creo que se llama ese tendón. Sí, epicondilitis. Epicondilitis es
es La lesión. es la lesión. Sí. En realidad todos estos términos vienen del griego, ya porque el término itis en griego es inflamación. En realidad, el epicóndilo es El donde se epicóndilo. une el tendón con el hueso, pero el tendón en Exacto. realidad se llama tendón extensor del antebrazo. Exacto, muy bien, así es. Ahora, ¿por qué sucede esa lesión? Que también le sucede a personas que no practican tenis, pero se llama el codo de tenista porque resulta de que en tenis, no es que me gusta hablar de tenis, pero es que es interesante el desarrollo tecnológico que hay detrás. Porque antiguamente las raquetas eran de madera, eran de madera laminada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando tú jugabas tenis, la vibración del encordado la absorbía la madera. Por lo tanto, no llegaba a la mano, no llegaba al cuerpo la vibración del encordado. Pero cuando comenzaron a aparecer los materiales compuestos, el Kevlar, la fibra de carbono, las raquetas comenzaron a fabricarse con fibras tubulares. Uno para aumentar resistencia y otro para poder también reducir peso. Pero la vibración del encordado, por eso hay sistemas antivibración también, se transfiere la vibración por la parte tubular de la raqueta, va a la muñeca, va al codo, llega al hombro. Entonces, esa vibración, si tu cuerpo no es capaz de absorberla, en la zona más delgada o en la zona más débil, se va a inflamar. Por eso le llaman codo de tenista. Y por eso las raquetas, todas las raquetas actualmente venden o vienen incluso incorporados sistemas de antivibración, que es para evitar ese tipo de lesiones. Sí, es bien interesante. Es bien interesante todo el desarrollo que hay en raquetas para poder, yo diría que potenciar la biomecánica del juego. Claro. Porque el tenis es un deporte muy técnico. Sí. Es muy técnico y una mala técnica te puede lesionar de por vida. Sofía, ¿me vas a enviar otro grupo ahora? Es que podríamos disolverlos porque como son 2 grupos nomás en este paralelo, ¿Ya? ya terminaron la retroalimentación en el otro grupo. Bien. Entonces volvamos a la sala principal Ya. y hagamos los comentarios finales. Ok. Ya. ¿Quién llegó? Mistakes were made. Señorita Maldonado, ¿cómo está usted? Hola, profe, ¿y usted? Bien, pues. ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Tuvieron una buena retroalimentación del video? ¿O de su trabajo, mejor dicho? Llegué un poquito tarde, así que estuve al final de la retroalimentación. Pucha. Bueno, pero ¿algo le llegó? Sí. Ya, qué bueno, qué bueno. Chicos, ¿algún comentario que hacer respecto de la actividad de hoy o del trabajo que hicieron sus compañeros o del suyo propio? A mí me gustó el trabajo. Sí, o sea, por lo menos con nuestro grupo como que le pegamos al palo. Y como que hicimos otro trabajo del que había que hacer. No era mal trabajo, pero era otro trabajo. Era interesante, pero no era el que había que hacer. Sí, bueno, igual teníamos como hartas dudas de efectivamente cuál era el objetivo del trabajo. Y después de revisar la grabación de la clase anterior, determinamos que el acercamiento que hicimos hoy era el que había que hacer. Pero evidentemente nos equivocamos. Mira, lo bueno, Vicente, es que lograron solucionar el problema antes de comenzar a fabricar. Sí. O Porque sea, claro,
finalmente nosotros sí habíamos buscado mucha información. Y hay mucha información que tenemos recopilada en otros documentos, pero al final no la pusimos en el video. Sí, lo que sucede es que sintetizar información científica, imagínate si sintetizar información de un proceso de investigación, entre comillas, menos científico, del desarrollo de un proyecto, es complejo. Imagínate hacerlo con información científica. Lo que pasa, profe, es que el grupo del Vicente sintetizó la información, pero según la metodología proyectual. La vio desde ese enfoque. ¿Ya? Entonces presentó la articulación que era de la muñeca, considerando la muñeca como producto y viendo los distintos usuarios que podía tener este producto. Claro, ¿cuándo se usa la muñeca y quién la usa? Pero mira, no fue mala decisión, porque ahora van a tener que replicarla. Por lo tanto, si saben cómo se usa, quién la usa y cómo se usa este sistema, va a saber primero que nada, bueno, con qué material lo voy a hacer y por qué. El tipo de movimiento que yo voy a replicar, qué músculos o qué tendones tengo que incorporar. Y por lo tanto, las lesiones que están sujetas a la muñeca, producto de una mala ejecución, de una mala fuerza o un mal hábito de movimiento. O sea, es un enfoque distinto solamente, no significa que esté mal hecho. Ahora, los otros grupos lo que hicieron fue recopilar información, ordenarla, jerarquizarla, sintetizarla y exponerla. ¿Con qué objetivo? Después, toda esa información tengo que llevar a un modelo de aplicación. Nada más. Van a llegar al mismo resultado que ustedes, pero es un camino distinto. Eso no significa que esté mal. Ahora, un consejo que yo les podría dar a todos los grupos es el hecho de que cuando tengan que pasar a transformar el contenido de una exposición o un estudio en conocimiento, o sea, aplicarlo, traten de tomar una decisión la cual el movimiento que quieren replicar no sea muy complejo. Por ejemplo, en el grupo con el cual estuve trabajando, el grupo del codo, existen varios movimientos, pero había uno que es muy complejo, que es este. Supinación y pronosupinación, que se llama. Eso involucra muchos músculos, pero también involucra otro sistema que no está considerado, que es la muñeca. O sea, tendrías que terminar fabricando dos sistemas. En cambio, si yo trabajo con este movimiento, solamente tengo que ocuparme de saber cuáles son los ligamentos, los tendones y las fibras musculares que están involucradas, y es extensión y contracción. Nada más. Es más sencillo, pero tienen que recordar que tienen que fabricar los elementos para poder lograr la réplica del movimiento, entender cómo la realidad funciona. Ahora, eso es como a modo de consejo por el hecho de que el cuerpo humano, el sistema biomecánico humano está tan bien conformado, está tan bien hecho, que desde el punto de vista de la réplica es difícil de hacer. Por eso con Sofía tratamos de repetir o replicar sistemas que entre comillas son menos complejos que, por ejemplo, una cadera. O, por ejemplo, un hombro. O sea, la cantidad de huesos que están en el hombro, y son huesos que son muy frágiles. Y la cantidad de músculos también, tienen que tener que fabricar los deltoides, los pectorales. Es muy complejo. O fabricar, por ejemplo, una mano.
o un pie completo. Por eso hablamos del tobillo solamente. Además que las condiciones técnicas, mejor dicho, de recursos de laboratorio que ustedes tienen para poder hacer este tipo de trabajo, no son los mejores. Van a tener que trabajar con materiales de casa, con herramientas bastante básicas. A lo mejor más de alguno puede que tenga un taller en su casa. Herramientas que son un poco más técnicas para poder trabajar en madera o en metales, pero no todos están en esa condición. Entonces por eso estamos trabajando con materiales sumamente básicos, simples. Madera, cartón, podría ser papel maché, podría ser, bueno, Sofía hizo un tutorial de cómo fabricar huesos con una masa, con miga de pan. Que aunque ustedes no lo crean, eso debería resistir mucho. Ese sería como el único consejo que les puedo dar en vista del trabajo que hicieron. Y a partir de, yo diría que de este momento entramos a la unidad 3 y el tiempo se nos va a ir volando. Sería muy provechoso para ustedes que de aquí al próximo miércoles ya tengan los huesos hechos. O prácticamente resuelto. Y nos vamos a reunir ¿para qué? Para saber en qué condiciones están respecto de su estado de avance. Por favor, no se asusten respecto de esto, porque algunos los veo con cara de angustia, los pocos que puedo ver, los veo con cara de angustia por el hecho que nunca han hecho esto. Yo creo que eso es una perfecta oportunidad de aprendizaje. Ahora, si se complica la situación, vamos a ver la forma de resolverlo. Pero no piensen que les va a ir mal. Por ningún motivo piensen que les va a ir mal, no les debería ir mal. Primero que nada, porque los trabajos que vi de los dos grupos, se notaba que había una dedicación en desarrollarlo. Y también noto que hay como cierta intención de aprendizaje o hambre de saber para poder fabricar esto y ver qué resultado les va a arrojar. Yo lo encuentro súper bueno, no pierdan esa línea. Así que les deseo lo mejor. Y si tienen algún problema nos podemos comunicar dentro de la semana. Les vamos a subir algún material de apoyo respecto de cómo de pronto trabajar o fabricar alguna pieza que sea complejo. Por ejemplo, cartílago. Una opción sería hacerlo con silicona o con maicena. Y otra opción es hacerla en plástico. Tengo una pregunta que hacerle a todo el curso. ¿En su casa hay trozos por ahí de PVC? ¿De cañería de PVC? Uno. Aquí no tengo nada. Podría conseguirme. ¿Ya? Es posible que tenga un trozo enano, pero no es seguro. ¿Perdón? Perdón, No es Carolina, seguro, ¿qué? pero es posible que tenga algún trozo. Ya. La Fer tiene rama. Fabiola no tiene. No, nada. Diego tampoco, Fernanda tampoco. Ni tampoco conseguirse. Está difícil. Tendría que ir a comprar. No. Comprar no. Pero bueno, No. existe la opción de hacerlo con plástico y también existe la opción de hacerlo con maicena o con silicona o con masa. Porque recuerden que la masa cuando endurece se puede pulir y se puede lijar. Por lo tanto, se podría hacer un recubrimiento al hueso que simule un cartílago. Aquellos que tengan plástico, les vamos a enseñar cómo hacerlo con plástico. Es bastante sencillo también. Se requiere una olla, agua hirviendo y paciencia. Sí. Lo hacemos con Maruchan, con el tipo que arregla los muebles. También. Con la gotita. Con Maruchan. No sé quién es. Como esos fideos Se instantáneos. come, profe. Ah, Las Maruchan son unas sopas instantáneas.
que la gente las ocupa para restaurar muebles. ¿En serio? O sea, partió como una estupidez y como una broma, pero resulta que si uno le pone bastante esfuerzo, llega a resultados bastante buenos. Pásate por atrás, por favor. ¿Pero lo ocupan para pegar? Lo O como ocupan relleno. como relleno. Es como cuando uno junta el acerrín que saca y lo junta con cola fría. Es algo similar lo que hacen con la Maruchan y con la gotita. Me quedo sin comida, me Puedo como el poner un huevo. video ilustrativo. A todo esto, Profe, entiendo. ¿todos ustedes tienen ese tipo de sopa en la casa? No. No. No, valen como 300 pesos en la... Son baratas. Ese Se puede comprar. es el ejemplo más extremo que he visto. Sí. ¿Quién puso ese Que le video? echan hasta el aliño, po. Yo creo que la niña... Sí, yo creo así que la como, ¿por niña- qué? Pues si Uy, te da está hambre ahí, afectado. bueno, me lo como. Delicioso, mira. De verdad creo que estos videos están hechos al revés y que rompen la pata cuando están haciendo esto. Oye, ¿y resiste la cuestión? Sí, sí resiste. Es lo peor. Ah, pero ¿por qué? Ya, ese es para la risa, pero se entiende. Una buena Era vienesa. absolutamente innecesaria la vienesa. Pero funcionó, es lo peor de todo. Eso es como una pasta, en verdad. Sí. Sí, pues una pasta relleno. Sí. Eso es lo que se come. Mira, como nuevo. Al final es masa, en sí eso es masa como frita, que estas sopas son masa frita, esa es como la cosa. Entonces como que al final es como acelerar el proceso que vamos a hacer de fabricar la masa. Sí. Prótesis de rodilla de Maruchan. O sea, esta cuestión funciona igual que la masilla mágica. Sí, pero es mejor porque esta ya viene sólida. Ah, sí. Encuentro que es buena porque es porosa y tiene como harto espacio. Entonces, como que da espacio para que se pueda meter la gotita. Sí, porque al final es como que tuviera cavidad, entonces la gotita fluye por esas cavidades y queda bastante como un bloque pegado. Ahí hizo con piedra. No, Entonces es como... interesante. Ya. Interesante. Ya, dejen de compartir esa cuestión. Deténganse, por favor. Sí, porque Por favor. es que no puedo creer que esa cuestión se la comen. Eso es lo peor. Es muy barata. Me imagino que sí, pues. Bueno, chicas y chicos, yo les agradezco la actividad de hoy, el momento que pasamos hoy día, que es muy interesante. Si tienen dudas respecto de lo que tienen que hacer, durante la semana nos podemos comunicar. La próxima semana nosotros vamos a tener clase con ellos, Sofía, ¿no es cierto? Sí. Ya. Gracias. Sí, lo que pasa es que con el grupo del Paraíso no hay tener clase porque creo que el lunes es feriado. Sí. Sí. Y la siguiente semana creo que no, porque la siguiente semana Sí, creo que la es siguiente puertas abiertas. semana es vacaciones. Entonces, creo que sería súper interesante para ustedes, dentro de su avance, tener los huesos hechos. O por lo menos avanzados. Profe, Sí, entonces, dígame. disculpe que le interrumpa. Entonces, para el miércoles siguiente, ¿deberíamos haber avanzado o haber terminado? Idealmente terminado. Ya. Ya, perfecto. Idealmente terminados los huesos. Súper. Entonces, el objetivo es que el hueso sea lo más parecido al hueso que estamos investigando o que funcione igual. O los dos. Que sea lo más, mira, que sea lo más parecido al hueso real, sobre todo desde el punto de vista de la resistencia que va a necesitar cuando tenga que incorporarle los músculos y los tendones, porque va a ejercer fuerza. Entonces, que resiste el movimiento, tanto el roce como la fuerza o la tensión que va a tener que soportar la simulación de los músculos. Que no sé si van a trabajar con resortes, con elástico. Yo compré elástico.
También tenemos que tener en cuenta como la parte de dentro de los huesos. No. Tú dices la estructura interna. O sea, como que por dentro del hueso da lo mismo cómo lo hagamos. Mira, qué buena pregunta, Pamela. Una opción sería fabricarlos en madera, que es como lo más sencillo y es como ir a la segura. Pero no sé si todos tendrán madera en la casa, palos de trozos de pino, se Dremel. puede, y Dremel, cuchillo cartonero, Dremel, lija. Lo que pasa es que si trabajas con miga o con masa, esta masa cuando endurece también se puede pulir, también se puede lijar, pero lo interesante es que si estudiaron huesos, la parte interna del hueso se parece mucho a una miga de pan. La estructura interna se parece mucho a una miga de pan cuando está pulido. Buen día, Dana, ¿cómo está? Hola, profesor. ¿Bien y usted? Bien, pues, ¿cómo le ha ido? Más o menos. Sí, sí sé Más que o le ha ido menos más o bien menos. últimamente. Qué bueno, qué bueno. Un poco complementando para responder tu pregunta, ahí están varias opciones. Puedes trabajar con madera, puedes trabajar con papel maché, puedes trabajar con migas de pan, pero yo creo que lo que más les va a servir es hacer pruebas. Pruebas sobre todo ya, ¿hago el hueso? Pucha, ¿resiste esto? ¿Resiste la flexión? ¿O la calidad de terminación que requiero para hacer esta réplica? ¿La miga de pan me la ofrece o mejor trabajo con madera? Pero todo eso tiene que ser un proceso más empírico. Por eso Ya. es de una semana a otra. Ahora, si te resulta al primer intento, pucha, fantástico. Pero a lo mejor a no todos les va a resultar posiblemente. Ya. Pueden Perfecto. pueden ser híbridos. ¿Me puedes, como qué, por ejemplo? Por ejemplo, ya quiero hacer como la estructura del hueso interna como para que la masa de afuera agarre mejor. La hago de, no sé, le hago un alambre bien grueso y por encima lo recubro con masa. O sea, mira, podría hacer el intento, pero el alambre estructuralmente no funciona muy bien. O bueno, alguna otra cosa, pero como usar más de un material. Sí, podría hacer materiales combinados o materiales aliados. Que mira, Pamela, yo creo que todo lo que involucre explorar, investigar, probar, para estas instancias es súper beneficioso para ustedes por el aprendizaje que van a tener. Porque en un futuro, en una asignatura como taller, y tengas que fabricar un producto o un prototipo o una maqueta, vas a tener bastante criterio y expertise en saber por qué vas a usar un material de X categoría o de X propiedades. ¿Por qué? Porque viviste la experiencia y sabes cómo se comporta. De eso se trata este tipo de, entre otras cosas, este tipo de ejercicio. ¿Pueden trabajar con materiales combinados? Sí. ¿Pueden trabajar de pronto con materiales que no están considerados también? Sí. Por ejemplo, eso que acabamos de ver en el video. ¿Te podría servir a aquellos que lo tengan? Yo creo que sí. Porque por lo que estoy viendo, la masa comestible, cuando se combina con el polímero, que es la gotita, que es un adhesivo, endurece mucho. Eso Entonces, no podría solamente... ser un bloque y después se esculpe. Exacto, resiste carga y por lo tanto lo puedes esculpir, lo puedes pulir, lo puedes lijar, es como que tuvieras un bloque Plumavit. Pero a diferencia de otros materiales, este es capaz de resistir carga. Porque recuerda que la función del hueso es resistir y disipar carga. Yo la verdad que esto que acaban de mostrar no tenía idea que existía.
de que algunos se ríen, pero no tenía idea que se podía usar para eso. Las Dana, cosas ¿tú que querías...? surgen del internet. ¿Perdón? Las cosas que surgen del internet. Sí, sí. Bueno, la creatividad yo creo que tiene que estar al servicio también de este trabajo, que es lo que más importa. Dana, ¿tú querías comentarme algo? Ah, sí, era con respecto a saber qué parte, porque había dicho como distintas partes del cuerpo para poder modelar, ¿Ya? pero yo nunca me enteré cuál tenía que hacer y preguntaba ayer por los grupos, porque cada grupo, si no me equivoco, tenía como una parte del cuerpo, pero nadie sabía en qué grupo estaba, entonces sí era para saber eso. Sofía, ¿en qué grupo le tocó Dana? Le digo el tiro. Le tocó... Le tocó con la rodilla. O sea, está con don Javier Con de la Cerda. Javier de la Cerda. ¿Y con Y quién más? Bárbara. Bárbara. Y Bárbara Luisa. No, yo y la Fer, Ah, perdón. así es. Hoy di la Fernanda. Dana, te tocó trabajar con el sistema biomecánico conocido como rodilla. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Gracias, profe. Entonces, el proceso que viene ahora, después de la presentación, es replicar la rodilla y partimos por los huesos. Entonces, toda la información que está contenida en la presentación y toda la investigación que hicieron, ahora tienen que llevarla a un plano de aplicación. No se asuste. Todos van a pasar por lo mismo. Profe, Dígame. y por ejemplo, cuando ya está armado el sistema de la rodilla, o por ejemplo, materiales como, no sé, para simular como la lubricación, como yo que sé, algún aceite o por ejemplo vaselina, para experimentar esto como del el roce, pero que sea como sin, como que no friccionen los contactos. ¿Se va a poder hacer eso o no? Mira, lo que pasa es que el líquido sinovial que está contenido en la rodilla, para poder lubricarla, es cierto que sería interesante replicarlo. Pero recuerden de que ustedes no tienen, en este caso, no están a disposición de ustedes un laboratorio para poder trabajar y cautelar un proceso de fabricación. ¿Ya? Lo que yo recomendaría hacer es trabajar con materiales que se autolubrican. Me explico. Los cartílagos, si los hacen, por ejemplo, con plástico o con maicena o con silicona, sobre todo con silicona, son materiales los cuales tienen la capacidad de generar un fluido que permitiría el deslizamiento más fluido del roce. Me explico. En otros años, los chicos trabajan, generalmente los huesos los trabajaban en madera y los cartílagos los hacían de acrílico o los hacían de PVC. Entonces se termoformaba la pieza y después se incorporaba al hueso. Entonces, como el plástico en sí tiene una calidad superficial que es muy lisa, al momento de hacer los ensambles, el juego que tenía era súper fluido. ¿Y es por qué? Porque la calidad de superficie es tan pulida que te permite un deslizamiento suave sin necesidad de lubricación. ¿Por qué? Porque el PVC tiene esa cualidad, el acrílico tiene esa cualidad. Por eso yo recomiendo que en este caso podríamos trabajar, una opción sería con PVC, aquellos que tengan en la casa. Si no tienen pistola de calor lo podemos hacer con agua hirviendo. La otra opción es hacerlo con silicona. Porque la silicona cuando endurece o cuando gela, te queda, fíjate que la silicona trabajaría muy bien simulando un menisco. Porque la consistencia que tiene la silicona es muy similar a cómo trabaja a la consistencia del menisco. Porque lo que hace el menisco es soportar impactos. Cuando tú saltas o cuando tú corres, cada paso que das, cada zancada que das,
ese es un golpe que se transfiere a la rodilla, a las caderas, a la columna y a los hombros, a la cabeza. Entonces hay sistemas incorporados que disipan el impacto. Uno de ellos es la rodilla. Y en los tobillos también hay sistemas que disipan impacto. Ujú, claro. Ok. Hay una mezcla que se puede hacer con silicona y maicena, que yo he trabajado antes y que funciona bastante bien para poder modelarla después. Sí. Y no ser como tan pegajoso al momento de trabajarlo. Yo Sí. el tutorial que una vez vi, que lo voy a buscar con Sofía para enviárselo, es una mezcla de maicena con silicona que se hacía y se modelaba en agua. O sea, tú trabajas la mezcla y puedes modelarla en el agua, porque al estar sumergido, la silicona no se te pega en las manos. Entonces tú le puedes dar la forma, después sale y esto lo puedes incorporar al hueso cuando se seca. Yo he visto trabajos súper interesantes de maicena con silicona que tiene como el aspecto de un plástico inyectado. O sea, existe la posibilidad. O sea, hay bastantes alternativas para hacer este trabajo. Así que no se asuste, señorito Rego, tiene cara de susto usted. ¿Y por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no le quede bien la pieza. No haya tiempo. Sí, que no haya tiempo. Sí va a haber tiempo. Sí va a haber Probablemente tiempo. voy a tener que ir a comprar cosas y a mí me pasa que salgo con mi papá al supermercado los domingos y es como el Ya. único día que salgo. Entonces, después tengo el lunes y martes que estoy full con cosas para los otros ramos y al final hago las cosas a última hora, que es lo que me pasó con el primer modelo, por ejemplo. Entonces, por eso me asustaba un poco, porque es Sí, lo que me pero pasa ahora también. por eso mismo estamos haciendo esto por etapas. Sí. No es de una semana para otra tenerlo todo hecho, porque ahí sí yo creo que colapsan todo. Claro, Sí. lo que vamos a hacer la primera semana es fabricar los huesos, nada más. Ujú. Ok. Profe, tengo una pregunta muy importante. Si trabajo con un material, por ejemplo, naranjo, y mi hueso termina siendo naranjo, ¿tengo que pintarlo después o puede seguir siendo naranjo? Bueno, Porque en ese caso voy a tener que conseguir pintura. sería entonces el codo de una persona que consume mucho jugo de naranja. Del naranjo. Claro. Yo creo que en este caso, Carolina, el tema del color es lo menos importante. Sí, yo creo que un tema importante a lo mejor son las terminaciones, sobre todo los huesos. Hacer buenas terminaciones desde el punto de vista de la calidad superficial. ¿Para qué? Para poder incorporar los otros elementos, que en este caso son los elementos de contacto, de vinculación y de movimiento, que son los cartílagos. Así que si el hueso es naranjo, ¿con qué material querías trabajar? Estaba pensando en lo del PVC, que la mayoría del PVC que conozco es o celeste o naranjo. Yo te recomendaría trabajar en PVC todo lo que es la zona de cartílagos si tienes. Cartílagos, menisco, bueno, el codo no tiene menisco, pero lo que es cartílagos te serviría mucho. Sobre todo si el PVC que tienes es de pared delgada. En ese naranjo tiene pared más delgada que Sí. el otro. El diámetro es pequeño. Da lo mismo si el cartílago queda naranjo. Pero lo interesante es que quede bien terminado, después lo puedas pegar. ¿Ya? Profe, el tema del video. El tema del video. Hay que presentar con video. ¿Hay que grabar esto? No. Yo creo que el trabajo que van a hacer la próxima semana, yo creo que sería, como son pocos alumnos, debería ser más presencial. O sea, profe, mire, acá está el hueso que hice. Y así se integra, porque van a perder mucho tiempo en editar. Yo creo que sí sería interesante hacer un video del trabajo final, para que quede como documento, porque las maquetas van a quedar en poder de ustedes.
Pero yo creo que como son pocos en este caso, perfectamente podríamos trabajar de forma presencial. Como trabajo con Sofía, nos dividimos el curso en un par de grupos y vamos viendo el avance. Porque en realidad lo que más vamos a revisar es el resultado desde el punto de vista de resistencia, terminaciones y proporciones. Profe, tener una impresora 3D hacer trampa. Lo pregunto. Chuta. Ha sido trampa desde que se hacía presencial. Ya lo acepto ya. No voy a recurrir a esos métodos. Ley pareja no es dura, profe. Sí, no, les parezca que no dura. Tiene razón. Estuve como 2 días termoformando ese cartílago del codo a mano. Para que otro tipo viniera y lo imprimiera, no. No, pero mira, hablando en serio, Javier, claro, es cierto, pucha, ya lo imprimo y chao. Pero resulta que en algún momento tú vas a tener que fabricar un producto. Y si no tienes la impresora 3D, no vas a tener la habilidad desarrollada para poder demostrar una idea. Porque desarrollar habilidad motriz para materializar una idea, yo diría que los IDP o los ingenieros en diseño de producto son los únicos capaces de hacer eso. O sea, claro, manejo información científica, soy ingeniero, pero además diseño, fabrico, demuestro. Porque recuerda que la materialización es la conclusión de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde intelectualmente tú desarrollas algo que lo transfieres a un material, ya sea papel, lo que sea, pero es la intelectualización de un proceso. Entonces, si tienes tu motricidad capacitada para poder hacer eso, donde hay una sincronía entre lo que piensas y lo que fabricas, tú le estás agregando valor a un material. Pero si te vuelves dependiente de una máquina para hacerlo, profesionalmente vas a tener una debilidad. Como también puedes decir, no, pero es que yo contrato gente para que lo haga, o se van a dedicar tipos a modelar. Sí, pero ¿cómo les vas a enseñar a modelar? ¿O cómo tú vas a poder generar opiniones dentro del modelado si no has modelado? Entonces, por eso creo que es importante, yo sé que es más trabajo, pero creo que es importante vivir la experiencia para que con esa experiencia a esa impresora tú le saques mejor partido también. Porque hoy en día tú haces el modelado, el programa y chao. Pero si yo modelo una pieza, digo, oye, pero le podría, con este resultado que hice a mano, ¿le puedo sacar más rendimiento a esta máquina? Sí. ¿O le puedo dar otra aplicación a esta máquina? Claro, ahí se podría utilizar como molde quizás para algún tipo de cartílago Claro, o algo así, dependiendo del material claro. que vayas a ocupar. Mira, ella, Sofía, sabe hacer eso, ¿por qué? Porque vivió la experiencia de fabricar prototipos a mano. Como sabe fabricar prototipos a mano y se manejan varios materiales, en vez de ocupar esa impresora para replicar algo, pucha, lo estoy ocupando para hacer una matriz que me sirve para hacer una pieza de mejor calidad. Eso es lo que te da la experiencia. Oye, qué buena esta conversación. Qué buena esta conversación, porque es cierto que se puede solucionar de una manera muy sencilla, pero está también esta otra alternativa. Es un debate súper interesante respecto del aprendizaje versus la eficiencia. No creo que sea bueno saltarse etapas, Javier. No, sí, lo preguntaba solamente por consultarlo. Si tengo una impresora, ahora la estoy armando, si no está lista. Tranquilo. Bueno, chicos, si no hay más dudas, consultas, los dejo en libertad para que puedan hacer sus actividades, porque ya la sesión terminó por hoy. ¿Hay alguna duda más?
¿No? No por mi parte. Bien, pues, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles o dentro de la semana si quieren hacerme algunas consultas. Perfecto. Chao, que Chao, estén bien. chiquillos. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, Chao, profe, nos muchas vemos. gracias. Chao. Cuídense. Chao, ustedes también. Don Vicente, ¿cómo está usted? Don Gustavo, aquí estoy, vivo. Sí, sabes que queríamos conversar contigo porque estaba un poquitito preocupado por tus notas. Ah, profe, todavía está grabando la clase por si acaso. Ay, perdón.